Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Seguimos con Mercedes Carrasco aquí. Queremos, Mercedes, hacer un poquito más de énfasis en lo que es el sector externo, ¿verdad? Exportaciones. Zona Franca han tenido un crecimiento histórico con relación a las exportaciones tradicionales y hoy en día representan más del 60% de esta canasta, ¿verdad? De exportación. Estamos exportando cerca de 8.000 millones de dólares de Zona Franca y apenas 4.000 y tanto del sector tradicional, ¿verdad? Y evidentemente el mayor destino de esas exportaciones es los Estados Unidos. Del total exportamos cerca de 7.000 millones de dólares. Donald Trump en abril de este año pues inició una guerra comercial que ya pactó, porque no tenía quizá, lo discutíamos en el programa anterior, la capacidad de mantener eso mucho tiempo por la dependencia que tiene Estados Unidos de las importaciones de China. Cerca del 60% de las importaciones que llegan a Estados Unidos van desde China. Pero tenemos competencia en la región que quizá pudiese afectarnos. Y yo decía en una actividad que coincidimos que por el momento, aunque todavía tengamos competitividad con relación a Estados Unidos, sobre todo en el tema de mano de obra, aunque el arancel fue apenas de un 10%, ya nos representa un costo de cerca de 700 millones de dólares, más de 700 millones de dólares, este impuesto que aplicó Donald Trump. A eso le sumamos la amenaza que hay en el bonito y bello proyecto, que así que le puso Donald Trump, y que fue que desencadenó el conflicto con Elon Musk, de aplicar lo que inicialmente era un 5, luego se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Representantes, ahora esto va al Senado, que se aplicaron 3.5% de impuestos sobre las remesas, que pudiese también tener un impacto en el costo de los dominicanos mandar dinero a la República Dominicana, sobre todo si Estados Unidos entra en un periodo de crecimiento, aunque todo apunta a que eso es coyuntural, que se va a recuperar. Pero ¿cómo tú ves este escenario desde el punto de vista de dos sectores importantes que junto al turismo representan la mayor cantidad de ingresos de divisa de la economía? Creo que de los 43.000 millones que recibimos representan más el 50%. Sí, sí, así es. La amenaza del punto de vista de las cuentas externas es bastante inminente lo que va a pasar desde el punto de vista de los aranceles, porque República Dominicana, si bien tiene un arancel recíproco del 10%, nuestro principal competidor, que es México, que está al lado, geográficamente mejor ubicado que nosotros, no tiene el arancel del 10%, tiene aranceles específicos, pero para los rubros que compiten con nosotros, no tiene el 10%. Entonces ya tiene ahí una ventaja y una competencia del punto de vista ya de 10% menos. Además de eso, República Dominicana hizo una apreciación brutal del tipo de cambio en el mes de abril y ya tuvo sus efectos en parte. Las zonas francas cayeron en las exportaciones en el mes de abril. Entonces tú tienes tu competidor que devalúa y encima no tiene el arancel del 10% y encima está mejor ubicado que tú. O sea que por lo menos los rubros de aparatos eléctricos, el tema de los aparatos quirúrgicos y productos farmacéuticos, que es el grueso ahora porque la composición de las exportaciones... Exacto, pero el cigarro no es tanto competidor, pero estos dos, que representan casi el 50%, porque la composición de las exportaciones fuimos migrando de la maquiladora, de la textil, a estos productos más sofisticados, pero en esos rubros justamente, que es el 50%, el competidor es México y tenemos una relación de 80-1, por ejemplo, en los aparatos electrónicos. Entonces, la amenaza es inminente y ahí en su conjunto las zonas francas generan 195.000 empleos. O sea que va a ser un impacto en las cuentas externas y en las cuentas reales desde el punto de vista de la generación de empleo. Entonces, y el encadenamiento, porque la zona franco se ha venido encadenando hacia atrás con los sectores productivos locales, claro que sí. Y dentro de ellas mismas. Y tú tienes también
la abogacía que se ha hecho, desde el punto de vista de ir a negociar, ha sido pasiva. A mí me llamó la atención que en un comunicado, el ministro de Industria y Comercio dijo que dejaron el expediente, o sea, lo dejaron como si fuera pasando, pero lo dejó por libro para que nos respondan. En una situación así, todos los países han buscado sentarse bilateralmente en una mesa. Darle seguimiento. Y darle seguimiento y que sea una relación, una negociación activa. Entonces, ahí como que las esperanzas realmente no son tantas. Entonces, tenemos ese frente ahí. Que lo que pasa es que también Estados Unidos ha visto esto no solo como un tema de equilibrar la relación comercial, porque el argumento es que, bueno, que hay una serie de prácticas y demás. En el caso dominicano, la mayoría de los planteamientos que se hicieron se han demostrado que o ya se desmontaron hace tiempo, o no tienen ese impacto. Pero hay que saber que Estados Unidos está buscando dinero también. O sea, una manera de recaudar para tratar de equilibrar un poco los déficits que tienen de comercio exterior. O sea, que esos aranceles a mí me parece que no van a desaparecer. Se van a mantener ahí. Por lo menos el 10 y el 30 en China, el 25 allí. O sea, en Europa, por lo menos aranceles mínimos, digamos. Así es. O sea, que es algo totalmente distinto a la política de apertura comercial que había desarrollado Estados Unidos en los últimos tiempos, ¿no? Sí, es un giro totalmente, como que dice, el famoso Día de la Liberación del 2 de abril ya es un punto de inflexión en la Nos liberamos del libre comercio. Exacto. Entonces, liberamos, estaba libre ya. Sí. El tema de las remesas que tú señalabas, ¿verdad? Con el impuesto del 3.5%, estaría afectando el 83% de las remesas provienen de Estados Unidos, o sea que el impacto sería directo y estaría afectando todos los que remesan que no sean ciudadanos americanos. Entran hasta los que tienen la green card, van a tener que pagar el impuesto. Entonces, el impacto va a ser, o el que remesa va a decir, o yo asumo el costo y tengo que aumentar más cuando tiene un impacto de la inflación en su propia canasta. O voy a mandar menos. Entonces, y ahora no es como antes, porque antes las remesas era pegada en los pantalones que llegaban, es decir, metía entre la maleta, o sea, pero ya hay mucho control, eso cada día es más difícil realmente, mover cantidades de dinero. Incluso las principales empresas remesadoras, muchas de ellas empezaron así. Con el maleteo de dinero, el maleteo de dinero. Sí, y quizás incremento puede ser que lo haga, que es el tema de las remesas de bolsillo, que es cuando vienen a hacer turismo, lo traen en el bolsillo, lo dan directamente a los familiares, esas aumentarán, pero quizás no podrán viajar tanto por su misma condición. Y luego está el tema de los podemos decir, los que vienen en especie, los que vienen ya en los tanques, que es el arroz, entonces esas aumentarán cuando no podrán transferirlo en términos. Pero cualquier efectivos. cosa que se dificulta, lo primero que genera es una disminución de la actividad, claro. Y ya el Banco Mundial hizo una estimación para los países de la región y estima que la pérdida de recursos por concepto de remesas serán alrededor de $500 millones para la República Dominicana. Creo que es el cuarto país más afectado de todos los países de la región. Considerable. Sí, porque uno de los mayores receptores de remesas. Claro. Tiene que tener. Entonces, tenemos el escenario, ¿verdad? Una perspectiva de desaceleración, o ya estamos en una desaceleración del crecimiento. Los niveles de inflación, me gustaría que nos pasara un poco de revista de cómo se ha ido desempeñando. Y como que el gobierno no tiene la capacidad de darle respuesta desde el punto de vista de la política fiscal, ¿verdad? A tratar de impulsar la actividad económica. Está apostando solamente en el sector privado, pero tiene esta camisa de fuerza, ¿verdad? Que es la referencia de la Reserva Federal, que mientras la Reserva Federal no baje las tasas de interés, no se va a poder disminuir las tasas de interés en República Dominicana y entonces liberar, digamos, el dinero que pueda servir de motor al crecimiento económico. Entonces, ¿qué hacer? ¿A qué se enfrenta el país, los actores económicos y sobre todo desde el gobierno? ¿Cuál es el menú de opciones que tendría para revertir esto o para paliar las consecuencias de esta situación? Sí. Primeramente, con
lo que señalas del punto de vista de qué hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son los márgenes de maniobra que tienen las ambas políticas? Reducida la política monetaria, está sujeta a lo que pasa en Estados Unidos. La política fiscal debe, podríamos decir, sí o sí, aumentar la inversión pública. Es la única opción que tiene. Y para eso, los 738,000 empleados públicos que existen, debería de comenzar un desmonte, porque la famosa fusión de instituciones es un mito. Cuando uno mira en el presupuesto el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, contrario a lo que uno esperaba, el presupuesto combinado de las dos aumentó en 14,000 millones de pesos. Pero que ellos mismos dicen que eso no va a implicar cancelaciones. Entonces ¿de dónde van a venir los ahorros? O sea, o como ustedes recuerdan, eso fue lo que se puso como telón de fondo en la reforma fiscal y fallida. Se están aprobando la creación de nuevas instituciones. Por Exacto. ejemplo, se acaba de aprobar el Ministerio de Justicia. en el Senado y todo indica que va a pasar sin arruga, como se dice en el baloncesto, por la Cámara de Diputados, un nuevo Ministerio de Justicia. Implicará una nueva estructura, empleados, transferencia de atribuciones, presupuesto. Es decir, lo que se plantea es una medida que usted podrá apoyar o no desde el punto de vista de si está de acuerdo. Pero en términos prácticos es un aumento. Pero en términos económicos Claro. implica mayor gasto. Entonces, si no hay una decisión política del más alto nivel de revertir la composición del gasto, de disminuir el corriente por privilegiar el gasto de capital en obras de inversión de alto impacto, de rápido impacto, porque se necesita para recuperar, y focalizada en rentabilidad económica y social. Realmente el dejar en automático el gasto de capital en esta coyuntura va a profundizar. Y lo que viene, y que he dicho en otros programas, realmente estamos entrando en aguas turbulentas, y no sabemos si el capital nos llevará a buen puerto. Bueno, eso es un... Pero en términos, porque vamos a ver, ¿de dónde el gobierno va a sacar? O sea, ¿qué tanto hay que recortar el gasto corriente para redirigirlo al gasto de capital? O sea, en términos prácticos, ¿cuántos empleados hay que...? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para Y además que son medidas, Mercedes, que estamos de acuerdo. Pero que el gobierno no Pero tiene un impacto porque político. el sector privado que está en recesión o que está desacelerado, porque no vamos a hablar de recesión, sino de una desaceleración por el momento, ¿verdad? Tiene capacidad de asumir 150,000 empleos que el Estado elimine de un día para otro. No, pon 50,000. Es difícil. Son 50. Entonces, de alguna manera es una medida que tomada así drásticamente pudiese, más que aliviar la situación, generar otro problema. O sea, decir, es como aquel barco que está haciendo agua y yo le pongo un tapón por aquí, por allá, pero sale el agua por el otro lado. Recuerda que el gasto de capital tiene un efecto multiplicador. Por cada un peso tú puedes 1.5. O sea, Sí. si disminuye aquí, el otro te va a incrementar y además es complementaria a la inversión privada. Tienes también el gasto en publicidad. Tienes que revisar esas pensiones que se dieron como festín de pensiones, que ya significa ahora mismo la tercera partida más importante en el incremento del gasto del presupuesto. Déjame preguntarte algo. Yo no veo, porque políticamente eso, que el gobierno se embarque ahora Eso no lo van a hacer. en una reforma. Ya desistió, tuvo el momentum, lo pudo haber hecho, ¿no? La ventana, digamos, y se metió en miedo, no lo hizo. Bueno, evidentemente la formulación también fue muy brusca de lo que se presentó. Uno percibe que se están tomando medidas administrativas para, de alguna manera, tratar de eficientizar la recaudación. Pero lo que hemos visto es que eso no ha tenido, ¿verdad?, Ningún efecto. impacto. Y ahí justamente- Al contrario, los números Las están por recaudaciones debajo. Entonces, ese otro espacio, para mí, el más viable. el final de la pregunta, ¿podríamos estar asistiendo a un incremento del nivel de endeudamiento? Y si eso se da, ¿debería ir específicamente a obras de inversión. a de obras de capital. inversión? Y hay espacio, la pregunta, bueno, hay países que se endeudan por encima incluso por encima del 100% del Sí, PIB, recaudación. 70% del PIB. Mira, yo diría, para puntualizar las medidas, porque me quedé del lado del gasto, me voy a ir del lado del ingreso, hay un espacio de mejora de las recaudaciones de 4 puntos porcentuales del PIB de ingresos, que tú puedes 2 puntos de eso entrarlo para la inversión de capital, motorizar la inversión de capital, y 2 para bajar
el déficit fiscal. O sea, pero debe ser podemos decir, un compromiso de verdad de la autoridad fiscal de comenzar una lucha contra la evasión, que sea como si fuera del más alto nivel, que se anuncie. Una cruzada. Una cruzada de tomar las medidas de comenzar a desmontar la evasión. Ahí hay un espacio que por lo menos un punto o 1 punto es disminuir el tema eléctrico, o sea, cambiar los administradores. Señores, la EDE tiene una pérdida de un 55%. Es la empresa con mayor pérdida del mundo, la más ineficiente del mundo. Así saca el profesor Dawager un artículo que no encontró en el planeta otra empresa más deficiente que esa. Entonces, así no. Si no hay un compromiso firme. Hay un estudio del Banco Mundial, ojalá lo busquen. Nosotros estamos por debajo de Haití en la región. En términos de... Te van a freír en alquitrán. Pero eso es la verdad. En términos del déficit financiero de las empresas distribuidoras, que están un 47%, me parece. Haití es más eficiente en la recaudación de... No, Haití es el más deficitario y luego la República Dominicana. Sí, estamos debajo de Haití. Realmente yo siento como una pasividad de parte de la sociedad en su conjunto, sin entrarme en el tema político de los partidos, pero cuando uno mira el monstruo eléctrico, es para uno salir con sombrillas azules, el color que tú quieras, para disminuir las pérdidas, así como salimos con la sombrilla amarilla para el tema del sector educativo. Ya no hay USAID. Entonces, de verdad que al nivel que hemos llegado... Los verdes se maduraron. Que te explique el 40% del déficit y no se haga nada y que sea incremental. Realmente la situación es muy preocupante. No, y además o sea, que la mitad del endeudamiento prácticamente está explicado déficit, en esa ineficiencia de ese sector y que no se haya hecho nada en casi 5 años. Que se haya, al contrario, deteriorado. Exacto. El presidente ni habla de eso. Todos los lunes hay al contrario. y no hablan de eso. Y mira, nadie le pregunta nada de los que están ahí, de los que van ahí, decenas, pero nadie le pregunta nada. Gente como Mercedes, como Andy Dawager, Jaime Aristi, alguna vez Magín, aunque él se ha moderado mucho. Son voces importantes porque uno quisiera venir aquí y decir que la economía va viento en popa, que todo va bien, que las finanzas públicas están en su mejor momento, que hay dinero para hacer obras, que el mercado laboral está creciendo, que no hay inflación. O sea, eso es lo que uno quisiera. Pero debemos, yo creo que hacer este esfuerzo de llamar la atención sobre temas que ya empiezan a convertirse en una preocupación real, sobre todo el desaceleramiento económico. Decía Jaime Aristi que la República Dominicana se ha acostumbrado a un nivel de crecimiento que si no se verifica por lo menos alrededor de un 5%, entonces empiezan a deteriorarse los distintos mercados, el mercado laboral, el índice de prosperidad que vi ahí, que tenemos uno de los mejores del mundo, la percepción de la gente de calidad de vida. O sea, empieza la República Dominicana a tener problemas y los inversionistas extranjeros a preocuparse sobre el futuro de la República Dominicana, y entonces si empiezan a disminuir las inversiones, los flujos de capital, pues todo es un efecto dominó. Una cadena de eventos. Y ahí, para terminar con el tema de las proyecciones, ¿verdad? Todo esto como lo que está ocurriendo, ¿cuáles son los pronósticos? Bueno, la propia autoridad monetaria, conjuntamente con el Ministerio de Economía, han revisado ya 3 veces hacia la baja el crecimiento económico. Iniciamos la proyección del marco macroeconómico para el presupuesto del 2025 con una proyección inicial de 4.75%. Ya en febrero, prontamente, disminuyó 0.25 puntos porcentuales. Ya en abril se movió a un rango, ya no un número firme, sino entre 4 y 4.5. Y ya ahora en mayo baja de 3.5 a 4. O sea que prácticamente todos los meses se revisa hacia abajo. Hacia la baja. Sí. Entonces, no obstante que se ha revisado la baja, muchos economistas opinan de que de la probabilidad de que se cumpla con ese rango es muy baja o nula. O sea que veremos nuevas revisiones. Sí, viendo los indicadores de los primeros 4 meses, que son 2.5%. 2.5 enero-abril. Enero-abril.
Así es. Habría que crecer entonces cuánto en los otros, en los Y los ya yo te próximos dije 8 meses. y ya yo te dije cómo reaccionan encima los, del 5%. los Por encima mercados del 5%. cuando el país no crece alrededor de un 5%. No, y que además de eso, mayo y junio, yo no sé, pero yo no han salido las estadísticas de mayo y estamos en junio a mitad. Yo no veo como Salió que... la de abril. Sí, la de abril, Abril. exacto. Tú sabes, cuando los números son malos, la Sí, estadística se baja pasa, más hay lenta. un retraso. Bueno, pero Que son estamos indicadores a... adelantados de que Bueno, no tú anda hiciste bien. muchas cuentas nacionales. Tú. Sí. Estamos a 14 de junio y no ha salido la de mayo. O sea que parece que no son buenas tampoco. Pero se cumplían los cronogramas, José, cuando yo estaba. Ah, qué bien. Ahora no. Bueno, Calendario. ya se nos fue el tiempo como Mercedes, porque esto es rápido. Mercedes, tiene que volver más a menudo. No, hay que fijarla. Hay que una vez al mes. Faro de luz. Tenemos que entrar en la puja con los otros programas ahora. Claro, Antes claro. estábamos solos, pero ya no. Bueno, Mercedes, Siempre a la orden. Muchísimas gracias. gracias. querida. Gracias por venir y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra emisión de Paneo Semanal. Hasta entonces.